Camila sonreía en silencio mientras observaba a su ex esposo Ricardo subir al altar con su amante Sofía. Lo que nadie sabía era el secreto devastador que guardaba. Llevaba 4 meses y medio embarazada de gemelos de Ricardo. En pocas horas, su venganza perfecta cambiaría todo para siempre. Camila Herrera sintió las primeras náuseas matutinas exactamente a las 6:47 am del que sería el peor día de su vida. O eso creía ella en ese momento. Corrió hacia el baño de su apartamento de 2 habitaciones, el mismo apartamento que había compartido con Ricardo durante 5 años de matrimonio, y se aferró al borde del lavabo mientras su estómago se rebelaba contra el café que había intentado tomar minutos antes. «No puede ser», murmuró mirándose en el espejo, notando las ojeras profundas que se habían formado durante las últimas semanas de insomnio. Su reflejo le devolvía la imagen de una mujer de 32 años, que había envejecido 10 años en los últimos 3 meses, desde que descubrió la traición que destrozaría su mundo. Pero las náuseas no mentían. Su cuerpo no mentía. Y mientras se enjuagaba la cara con agua fría, una certeza aterradora se instaló en su pecho. Estaba embarazada. Justo cuando su matrimonio se desmoronaba como un castillo de naipes, justo cuando Ricardo había decidido que ya no la amaba, justo cuando él había elegido a otra mujer para construir la familia que durante años le había negado a ella. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su abogada, Elena Martínez, con esa voz profesional que había aprendido a odiar durante los últimos meses. «Camila, ¿estás lista? El juez nos espera a las 9 am. Recuerda que Ricardo y su abogado estarán ahí. Mantén la compostura, ¿de acuerdo?» «Sí, estaré ahí», respondió Camila, aunque su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «¿Te sientes bien? Suenas extraña». «Estoy perfectamente», mintió, tocándose inconscientemente el vientre donde, sin saberlo nadie aún, 2 pequeñas vidas comenzaban a formarse. Después de colgar, Camila se dirigió al armario y sacó el vestido negro que había elegido para la ocasión. Era elegante pero sobrio, el tipo de vestido que usaría una viuda. Y en cierto modo, eso era lo que se sentía. Viuda de un matrimonio que había muerto lentamente, víctima de las mentiras, las promesas rotas y la infidelidad. Mientras se vestía, no pudo evitar recordar el momento exacto cuando su mundo se había desplomado. Había sido un martes por la tarde, 3 meses atrás. Ella había decidido sorprender a Ricardo en su oficina con su almuerzo favorito, esos tacos de pollo que tanto le gustaban del restaurante mexicano de la esquina. Había imaginado su sonrisa, su abrazo, tal vez incluso una invitación a almorzar juntos, como en los viejos tiempos, cuando él aún se molestaba en demostrarle que la amaba. Pero cuando llegó al edificio corporativo donde Ricardo trabajaba como ingeniero civil, la secretaria le había dicho algo que cambió todo. «Lo siento, señora Herrera, pero el señor Ricardo salió a almorzar con la señorita Sofía hace 1 hora. Dijeron que iban a ver algunas propiedades». Sofía Restrepo, la arquitecta de 26 años, con cabello rubio perfecto y sonrisa de modelo, que había comenzado a trabajar en el proyecto más importante de Ricardo hacía más de 1 año. La mujer que, según Ricardo, era solo una colega y con quien necesitaba trabajar muy de cerca para completar el desarrollo inmobiliario que cambiaría su carrera para siempre. Camila había esperado en el estacionamiento de la oficina durante 2 horas, sintiendo cómo la sospecha crecía en su pecho como una planta venenosa. Y cuando finalmente los vio regresar juntos en el auto de Ricardo, riéndose y tocándose de una manera que no tenía nada que ver con arquitectura o ingeniería, supo que su matrimonio había terminado antes de que ella siquiera entendiera que estaba en problemas. Esa noche, cuando confrontó a Ricardo, él no lo negó, no pudo, la culpa estaba escrita en cada línea de su rostro.
en la forma en que evitaba sus ojos, en cómo tartamudeaba excusas que ni él mismo creía. Camila, nosotros, no era mi intención que pasara esto. ¿Cuánto tiempo?, había preguntado ella, su voz sorprendentemente calmada. 4 meses, admitió él, y esas 2 palabras fueron como un puñal directo al corazón. 4 meses. 4 meses durante los cuales ella había estado planeando vacaciones para reconciliarse, durante los cuales había estado viendo especialistas en fertilidad, porque él había insistido en que quería hijos cuando fuera el momento adecuado, durante los cuales había estado cocinando sus comidas favoritas y tratando de ser la esposa perfecta para un hombre que ya había entregado su corazón a otra mujer. ¿La amas?, había preguntado, aunque ya conocía la respuesta. Ricardo había cerrado los ojos. Sí, lo siento, Camila, pero sí, la amo. Y ahí estaba ahora, 3 meses después, preparándose para el divorcio mientras llevaba en su vientre los hijos que Ricardo siempre dijo que quería tener algún día. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Se aplicó maquillaje con manos temblorosas, tratando de ocultar las ojeras y la palidez que el embarazo había traído a su rostro. Mientras se ponía el rímel, su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana menor, Andrea. «Hermana, ¿estás segura de que no quieres que te acompañe hoy? Puedo cancelar mi reunión». «No, necesito hacer esto sola», respondió Camila, aunque una parte de ella gritaba por compañía, por alguien que la sostuviera cuando sintiera que se desmoronaba. «Está bien, pero llámame apenas termines. Te amo». «Yo también te amo». Camila guardó el teléfono y se miró una última vez en el espejo, y la mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que se había casado con Ricardo 5 años atrás, en una ceremonia perfecta llena de promesas eternas. Esta mujer tenía los ojos más duros, las líneas alrededor de la boca más marcadas, y un secreto creciendo en su vientre que cambiaría todo. Tomó su bolso y las llaves del auto, respiró profundamente y salió hacia el juzgado para oficializar el fin de la vida que había construido con tanto amor y dedicación. Durante el trayecto en auto, no pudo evitar recordar fragmentos de su relación con Ricardo. Se habían conocido en la universidad, ambos estudiando carreras relacionadas con la construcción. Él ingeniería civil, ella administración de empresas, con especialización en bienes raíces. Habían sido el equipo perfecto, complementándose en todo. Él con su visión técnica, ella con su sentido comercial. Se habían casado jóvenes, llenos de sueños y planes. Querían construir una empresa juntos, tener una familia numerosa, viajar por el mundo. Durante los primeros 3 años habían sido felices. O al menos ella había sido feliz y había asumido que él también. Pero ahora, manejando hacia su divorcio, Camila podía ver todas las señales que había ignorado. Las noches trabajando hasta muy tarde que se habían vuelto más frecuentes. Las llamadas que Ricardo tomaba en privado. La forma en que había comenzado a evitar las conversaciones sobre tener hijos, postergando siempre el momento ideal. «No es el momento adecuado, Camila», le decía cada vez que ella sacaba el tema. «Quiero que primero establezcamos bien la empresa. Quiero poder darles a nuestros hijos todo lo que se merecen». Y ella había esperado. Había esperado mientras él construía su carrera, mientras establecía contactos, mientras se volvía más exitoso y aparentemente menos disponible emocionalmente para ella. Cuando llegó al juzgado, vio el auto de Ricardo estacionado cerca de la entrada. Un BMW negro, último modelo, que él había comprado el mes pasado sin consultarla, usando dinero de la cuenta que supuestamente era para su futura casa familiar. Otro clavo en el ataúd de su matrimonio. Camila estacionó su modesto Honda Civic y se tomó unos momentos para respirar profundamente antes de salir. Sabía que en unos minutos vería a Ricardo, probablemente acompañado de su abogado y posiblemente de Sofía.
Sabía que tendría que mantener la compostura mientras escuchaba cómo se dividían los bienes que habían construido juntos, mientras formalizaban legalmente el final de todo lo que había sido su vida. Pero lo que no sabía era que este día, que había comenzado siendo el peor de su vida, estaba a punto de convertirse en el catalizador de la transformación más extraordinaria que había experimentado jamás. Porque a veces, cuando perdemos todo lo que creíamos que nos definía, finalmente encontramos quiénes somos realmente. Y a veces, los finales más dolorosos son solo el comienzo de las historias más increíbles. Camila salió del auto, enderezó los hombros y caminó hacia el juzgado con una determinación que no sabía que poseía. En su vientre, 2 pequeños corazones latían con fuerza, como si ya supieran que su madre estaba a punto de convertirse en la mujer más fuerte y valiente que jamás había soñado ser. El futuro la esperaba del otro lado de esas puertas, y aunque todavía no lo sabía, sería más brillante de lo que jamás había imaginado. El pasillo del juzgado olía a desinfectante y papeles viejos, ese aroma institucional que Camila había aprendido a asociar con los momentos más dolorosos de su vida durante los últimos 3 meses. Sus tacones resonaban contra el piso de linóleo mientras caminaba hacia la sala de audiencias, cada paso marcando el ritmo de su corazón acelerado. A sus espaldas podía escuchar los murmullos nerviosos de otras parejas esperando su turno para dividir vidas que una vez fueron una sola. Se detuvo frente a la puerta de roble con el número 3 grabado en letras doradas, respirando profundamente mientras trataba de calmar las náuseas que habían regresado con venganza. La mano que sostenía su bolso temblaba ligeramente y por un momento se preguntó si podría mantener la compostura que tanto había practicado frente al espejo esa mañana. Camila, la voz la hizo voltearse. Era Elena Martínez, su abogada. Una mujer de 50 años con cabello gris, perfectamente peinado y ojos que habían visto demasiados matrimonios destruirse. «Llegas temprano. Eso es bueno. No podía quedarme en casa ni un minuto más», respondió Camila, notando cómo su voz sonaba más ronca de lo usual. «¿Ya llegaron ellos?». Elena asintió con expresión seria. «Ricardo llegó hace 10 minutos con su abogado». Y hizo una pausa, como si estuviera midiendo sus palabras. «También vino Sofía». Camila sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. «¿Ella está aquí, en mi divorcio?». Aparentemente Ricardo quería que estuviera presente para apoyo moral. Elena pronunció las últimas palabras con un dejo de desdén profesional que Camila agradeció en silencio. «Por supuesto que la trajo», murmuró Camila, tocándose inconscientemente el vientre donde 2 pequeñas vidas crecían, ajenas al drama que se desarrollaba a su alrededor. «No puede estar ni siquiera 1 hora sin ella». En ese momento, la puerta de la sala se abrió y apareció un funcionario del juzgado, un hombre mayor con anteojos que colgaban de una cadena dorada. «Caso Herrera versus Herrera. El juez los está esperando». Camila enderezó los hombros y siguió a Elena hacia el interior de la sala. Lo que vio la hizo detenerse en seco. Ahí estaba Ricardo, sentado en la mesa del demandado, vestido con su mejor traje gris, el mismo que había usado en su boda. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás y tenía esa expresión seria que Camila conocía tan bien, la que ponía cuando estaba nervioso, pero trataba de parecer controlado. Pero no era Ricardo lo que la había paralizado. Era la mujer sentada directamente detrás de él. Sofía Restrepo era aún más hermosa de lo que Camila recordaba. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros y llevaba un vestido azul marino que probablemente costaba más que el alquiler mensual del nuevo apartamento de Camila. Sus ojos verdes brillaban con una confianza que hacía que Camila se sintiera como una sombra pálida de sí misma.
Lo que más le dolió fue la forma en que Sofía miraba a Ricardo, con una adoración pura, como si fuera el hombre más extraordinario que hubiera existido jamás. Era la misma manera en que Camila lo había mirado durante años, antes de que las mentiras y la rutina erosionaran esa devoción ciega. «Señora Herrera, por favor, tome asiento», dijo el juez Ramón Villareal, un hombre de 60 años con bigote canoso y una reputación de ser justo pero directo. Sus ojos, sin embargo, mostraron un destello de comprensión cuando notó la tensión en la sala. Camila se sentó en la mesa del demandante, tratando de no mirar hacia donde estaba Ricardo. Pero podía sentir su presencia como una herida abierta. Podía percibir su familiar colonia mezclándose con el perfume floral de Sofía. Antes de comenzar, continuó el juez, hojeando los documentos frente a él, debo preguntar si hay alguna posibilidad de reconciliación entre las partes. Hubo un silencio tenso. Camila pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared, el susurro de papeles siendo movidos, el suave murmullo de voces en el pasillo. Finalmente, fue Ricardo quien habló. «No, su señoría, la decisión es definitiva». Su voz sonaba diferente, más madura, como si los últimos meses lo hubieran envejecido de alguna manera. Camila se aventuró a mirarlo por primera vez desde que había entrado a la sala, y lo que vio la sorprendió. Ricardo se veía cansado, tenía ojeras que no recordaba, y había una tensión en sus hombros que no estaba ahí cuando eran felices. Por un momento fugaz, se preguntó si él también estaba sufriendo, si dejar su matrimonio había sido tan fácil como había pretendido. Pero entonces vio cómo él volteó ligeramente para buscar la mirada de Sofía, cómo ella le sonrió con esa sonrisa radiante, y todas las dudas se desvanecieron. Ricardo había hecho su elección, y esa elección no era ella. «Muy bien», dijo el juez, ajustándose los anteojos. «Procederemos entonces con la división de bienes. Entiendo que hay una propiedad en común, cuentas bancarias y algunos activos empresariales». Durante la siguiente hora, Camila escuchó cómo su vida se dividía en números y porcentajes. La casa donde habían vivido juntos durante 3 años se vendería y las ganancias se dividirían por la mitad. Las cuentas de ahorro, que ella había ayudado a construir trabajando horas extras durante años, también se partirían equitativamente. Pero fue cuando llegaron al tema de la empresa que Ricardo había estado desarrollando cuando las cosas se pusieron tensas. «Su señoría», dijo Miguel Santana, el abogado de Ricardo, un hombre delgado con una sonrisa demasiado perfecta. «Mi cliente argumenta que el proyecto inmobiliario Vista Hermosa fue concebido y desarrollado después de la separación de facto de la pareja, por lo tanto, no debería estar sujeto a división matrimonial». Elena se enderezó inmediatamente. «Objetamos, su señoría. La señora Herrera puede demostrar que no solo conocía del proyecto desde sus inicios, sino que contribuyó con ideas de mercadeo y análisis financiero durante las primeras etapas». Camila sintió todos los ojos volverse hacia ella. Este era el momento que había estado temiendo y esperando al mismo tiempo. Se puso de pie lentamente, sintiendo cómo las náuseas matutinas la amenazaban de nuevo. «Su señoría», comenzó, y su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Durante nuestro matrimonio, yo no era solo la esposa de Ricardo, era su socia en todo. Cada proyecto que él desarrolló, cada decisión comercial que tomó, fue discutida conmigo primero. Tengo correos electrónicos, documentos, incluso grabaciones de reuniones donde mi voz aparece dando sugerencias para Vista Hermosa». Pudo ver cómo Ricardo se tensaba en su asiento. Sabía que ella tenía razón, que había pruebas de su participación, y su expresión culpable lo confirmaba. «Además», continuó Camila, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía, «tengo registros bancarios que muestran cómo usé mis propios ahorros para pagar los estudios de factibilidad iniciales
cuando Ricardo no tenía suficiente capital. Un murmullo de sorpresa recorrió la pequeña sala. Sofía se movió incómoda en su asiento y Camila pudo ver por el rabillo del ojo cómo la mujer miraba a Ricardo con una expresión que por primera vez mostraba algo parecido a la duda. El juez tomó notas durante varios minutos. «Señor Herrera, ¿es cierto que su esposa contribuyó financiera e intelectualmente al proyecto?» Ricardo vaciló. Camila pudo ver la lucha interna en su rostro, la batalla entre su honestidad natural y su deseo de proteger sus nuevos intereses. Finalmente, bajó la mirada. «Sí, su señoría. Camila siempre fue muy involucrada en mi trabajo. Entonces el proyecto estará sujeto a división matrimonial», declaró el juez. Continuemos. Mientras los abogados discutían porcentajes y valuaciones, Camila se permitió por primera vez sentir una pequeña victoria. No era sobre el dinero, nunca había sido sobre eso. Era sobre el reconocimiento, sobre que alguien finalmente viera que ella había sido más que solo la esposa. Había sido una constructora de sueños, una socia, una compañera en el sentido más verdadero de la palabra. Después de otra media hora de términos legales y firmas, el juez finalmente pronunció las palabras que Camila había estado esperando y temiendo por meses. «Por el poder que me confiere el Estado, declaro disuelto el matrimonio entre Ricardo Herrera y Camila Herrera. Este divorcio es definitivo y legal a partir de este momento». El sonido del martillo golpeando la mesa resonó como un disparo en la sala silenciosa. Y así, con un ruido seco y final, 5 años de matrimonio llegaron a su fin oficial. Camila se quedó sentada por un momento, procesando la realidad de lo que acababa de suceder. Ya no era la señora Herrera, ya no era la esposa de Ricardo, ya no era parte de la vida que habían construido juntos, pero tampoco estaba realmente sola. Sus manos se movieron instintivamente hacia su vientre, donde 2 pequeños corazones latían con fuerza, completamente ajenos al hecho de que acababan de convertirse oficialmente en hijos de padres divorciados antes de siquiera nacer. Mientras recogía sus papeles, pudo escuchar a Ricardo hablando en voz baja con Sofía detrás de ella. «Ya terminó», le decía él, y había alivio en su voz. «Ahora podemos empezar nuestra vida juntos de verdad». «¿Cuándo podemos casarnos?», preguntó Sofía, y su voz tenía esa cualidad ansiosa de una niña esperando Navidad. «En cuanto quieras, amor. Tal vez podríamos hacerlo en la iglesia San Miguel. ¿Te gustaría eso?». Camila se congeló. La iglesia San Miguel era donde ella y Ricardo se habían casado. Era el lugar donde habían prometido amarse en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separara. Aparentemente, Ricardo no tenía problema en reciclar no solo esposas, sino también lugares sagrados. «Me encantaría», respondió Sofía, y Camila pudo escuchar el beso que se dieron detrás de ella. Se levantó de la mesa con tanta dignidad como pudo reunir. Agradeció al juez y caminó hacia la salida con Elena a su lado. «¿Estás bien?», preguntó su abogada una vez que estuvieron en el pasillo. «No», respondió Camila honestamente, «pero voy a estarlo». «Camila», la voz de Ricardo la hizo detenerse cuando ya casi llegaba a las puertas del juzgado. Se volteó lentamente. Él se había acercado solo, dejando a Sofía hablando con su abogado cerca de la sala de audiencias. «¿Qué quieres, Ricardo?». «Yo quiero que sepas que no era mi intención que las cosas terminaran así». «¿Cómo era tu intención que terminaran? ¿Esperabas que me quedara callada mientras construías una nueva vida con otra mujer?». «No, yo…». Se pasó la mano por el cabello nerviosamente. «Quiero que sepas que no te odio, que siempre te voy a recordar con cariño». «Qué generoso de tu parte», respondió ella, y por primera vez en meses había sarcasmo genuino en su voz en lugar de dolor. «Camila, Ricardo, ¿vienes?». La voz de Sofía interrumpió el momento. Se había acercado y ahora estaba tomando posesivamente el brazo de él.
Sí, ya voy. Se volvió hacia Camila una última vez. Cuídate, Camila. De verdad espero que seas feliz. Mientras los veía alejarse juntos, Camila sintió algo extraño sucediendo en su pecho. No era el dolor desgarrador que había estado cargando durante meses. Era algo diferente, algo más ligero. Era liberación. ¿Lista para irnos?, preguntó Elena. Más que lista, respondió Camila, y por primera vez en mucho tiempo sonrió genuinamente. Porque mientras caminaba hacia su auto bajo el sol de la mañana, se dio cuenta de algo importante. El final de su matrimonio no era el final de su historia. Era solo el final del primer capítulo. Y los mejores capítulos estaban por venir. 3 semanas después del divorcio, Camila se encontraba sentada en la sala de espera del consultorio de la doctora Patricia Morales, con las palmas sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que toda la sala podía escucharlo. Las otras mujeres embarazadas a su alrededor hojeaban revistas o hablaban suavemente con sus parejas, pero ella estaba completamente sola, aferrándose a su bolso como si fuera un salvavidas. Las náuseas matutinas se habían intensificado durante la última semana, y ya no podía fingir que era solo estrés por el divorcio. Su cuerpo le gritaba una verdad que había estado evitando enfrentar. Definitivamente estaba embarazada del hombre que acababa de jurarle amor eterno a otra mujer. Camila Herrera, llamó una enfermera desde la puerta, interrumpiendo sus pensamientos tortuosos. Se levantó con piernas temblorosas y siguió a la mujer de mediana edad por un pasillo que olía a desinfectante y esperanza. La enfermera, cuya placa identificaba como Rosa, le sonrió con esa calidez profesional que había perfeccionado después de años viendo mujeres en todas las etapas de la maternidad. «Primera visita, ¿verdad?», preguntó Rosa mientras le tomaba la presión arterial. «Sí», murmuró Camila, observando cómo los números aparecían en la pantalla digital. Todo parecía surrealista, como si estuviera viendo la vida de otra persona. ¿Y el papá? ¿Viene en camino?, la pregunta golpeó a Camila como una bofetada. «No, él no. Estamos divorciados». Rosa vaciló por un momento, sus manos deteniéndose sobre el tensiómetro. «Oh, lo siento mucho, querida. No quise ser indiscreta». «No se preocupe», respondió Camila, aunque su voz sonaba quebradiza. «Todavía me estoy acostumbrando a decirlo». Después de tomar sus signos vitales y hacerle las preguntas rutinarias, Rosa la acompañó hasta el consultorio de la doctora Morales. La doctora era una mujer elegante de aproximadamente 50 años, con cabello gris, recogido en un moño pulcro y ojos bondadosos que inmediatamente pusieron a Camila más cómoda. «Señora». «Perdón, señorita Herrera ahora», preguntó la doctora consultando su archivo. «Señorita está bien», respondió Camila sorprendida de lo extraño que sonaba. «Perfecto. Bueno, según sus síntomas y la fecha de su última menstruación, calculamos que está de aproximadamente 7 semanas. ¿Le parece bien si hacemos una ecografía para confirmar?» Camila asintió, su garganta demasiado cerrada para hablar. Mientras se recostaba en la camilla y se levantaba la blusa, no pudo evitar imaginar cómo habría sido este momento si Ricardo estuviera ahí. Él habría estado nervioso pero emocionado, tomando su mano, haciendo 1000 preguntas a la doctora. En cambio, estaba completamente sola, enfrentando el momento más significativo de su vida, sin nadie que lo compartiera con ella. La doctora Morales aplicó el gel frío sobre su vientre y comenzó a mover el transductor. Por unos segundos que parecieron eternos, solo se escuchó el zumbido de la máquina. Luego, de repente, la sala se llenó con un sonido rítmico y fuerte. «Ah, ahí tenemos uno», dijo la doctora con una sonrisa, señalando la pantalla donde Camila podía ver una forma pequeña pero inconfundible. Y la doctora se detuvo, frunció el ceño ligeramente y movió el transductor a una posición diferente. Camila sintió cómo su corazón se detenía. «¿Pasa algo malo?»,
Preguntó con voz temblorosa. No, no es nada malo, respondió la doctora, pero su expresión era de concentración intensa. Es solo que... Espere un momento. Movió el transductor otra vez, y entonces su rostro se iluminó con una sonrisa enorme. Felicidades, señorita Herrera. No es uno, son dos. Está esperando gemelos. El mundo de Camila se detuvo completamente. Por un momento pensó que había escuchado mal. ¿Perdón?, susurró. Gemelos, repitió la doctora, señalando dos formas distintas en la pantalla. Aquí puede ver al bebé A y aquí está el bebé B. Ambos tienen latidos cardíacos fuertes y saludables. Camila se quedó mirando la pantalla en shock absoluto. Ahí, en blanco y negro borroso, estaban sus dos bebés. Los bebés que Ricardo había soñado tener algún día, pero que ahora nacerían después de que él había escogido construir una familia con otra mujer. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no sabía si eran de alegría, miedo o una mezcla devastadora de ambos. ¿Se encuentra bien?, preguntó la doctora suavemente, notando su reacción. Es que es mucho, logró decir Camila. No esperaba... Nunca pensé que... Los gemelos siempre son una sorpresa, dijo la doctora comprensivamente. Es normal sentirse abrumada. ¿Hay alguien a quien le gustaría llamar para compartir la noticia? Camila pensó en Ricardo, imaginándose su reacción si supiera que estaba a punto de ser padre de gemelos. Pero luego recordó la imagen de él besando a Sofía en el juzgado y la fantasía se desvaneció rápidamente. No, respondió finalmente, no hay nadie. Pero eso no era completamente cierto. Estaba su hermana Andrea. Una hora después, Camila se encontraba sentada en el auto en el estacionamiento del consultorio, mirando las fotos de ultrasonido que sostenía en sus manos temblorosas. En la imagen borrosa podía distinguir dos pequeñas formas que pronto se convertirían en sus hijos. ¡Sus hijos! La realidad la golpeó como una ola. Con dedos torpes marcó el número de Andrea. «Camila, ¿estás bien? Suenas rara», fue lo primero que dijo su hermana al contestar. «Andrea, ¿puedes venir a mi apartamento? Necesito decirte algo». «Por supuesto. Es urgente porque puedo salir del trabajo ahora mismo si...» «Es urgente», confirmó Camila. «Pero también es... Bueno, ya verás cuando llegues. Voy para allá». Camila manejó hasta su apartamento en una especie de trance. Todo le parecía diferente ahora que sabía que estaba embarazada de gemelos. Las calles parecían más peligrosas, los otros conductores más imprudentes. Sus manos se movían instintivamente hacia su vientre cada vez que frenaba en un semáforo. Cuando llegó a su apartamento, se sentó en el sofá con las fotos del ultrasonido extendidas sobre la mesa de centro, esperando a Andrea. El apartamento se sentía extrañamente silencioso, como si estuviera esperando que algo cambiara para siempre. Andrea llegó en tiempo récord, entrando como un huracán de preocupación. «¿Qué pasa? Me tienes súper nerviosa. Tiene que ver con Ricardo, con el divorcio». «Siéntate», le dijo Camila suavemente. Andrea se sentó en el sofá frente a ella, sus ojos oscuros llenos de preocupación. Era 3 años menor que Camila, pero siempre había sido la más práctica de las dos, la que tenía los pies en la tierra mientras Camila soñaba despierta. «Andrea», comenzó Camila, tomando las manos de su hermana, «voy a ser madre». Andrea parpadeó varias veces, como si estuviera procesando las palabras. «¿Qué dijiste?» «Estoy embarazada, de 7 semanas». «¿Qué?» Andrea saltó del sofá como si la hubieran electrocutado. «¿Cómo? ¿Cuándo? Ricardo sabe». «No, Ricardo no sabe. Y hay algo más». «¿Qué más puede haber?» Camila le entregó las fotos del ultrasonido. «Son gemelos». Andrea se quedó mirando las imágenes por un largo momento, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Finalmente, se dejó caer de nuevo en el sofá. «Dios mío, Camila. ¿Gemelos? ¿En serio?»
La doctora me lo confirmó esta mañana. 2 bebés, 2 latidos, todo normal y saludable. Y Ricardo no sabe nada. Ni siquiera sabía que estaba embarazada cuando firmamos el divorcio. Las náuseas comenzaron ese mismo día. Andrea se quedó en silencio por varios minutos, estudiando las fotos. Camila podía ver las ruedas girando en su cabeza, calculando fechas, implicaciones, complicaciones. ¿Se lo vas a decir?, preguntó finalmente. No lo sé, admitió Camila. Parte de mí siente que tiene derecho a saberlo. Pero otra parte... Andrea, él se casa con Sofía el próximo mes. ¿Cómo le digo que estoy esperando los hijos que siempre quiso justo cuando está construyendo una nueva vida? Los hijos que siempre quiso, pero contigo nunca era el momento adecuado, añadió Andrea con un toque de amargura en su voz. Exactamente. ¿Sabes qué? Tal vez esto es lo mejor que te pudo pasar. Camila la miró con sorpresa. ¿Cómo puedes decir eso? Voy a ser madre soltera de gemelos, Andrea. No tengo idea de cómo voy a mantener a 2 bebés yo sola. Primero que todo, no estás sola. Me tienes a mí. Y segundo, piénsalo. Ricardo te negó la maternidad durante años mientras estaban casados, siempre con excusas. Ahora finalmente tienes la oportunidad de ser madre y no tienes que lidiar con sus dudas o sus postergaciones. Pero es tan aterrorizante. Por supuesto que es aterrorizante, pero también es increíble. Andrea se acercó y puso sus manos sobre el vientre todavía plano de Camila. Estos bebés van a tener a la mejor madre del mundo y van a tener una tía que los va a malcriar completamente. Por primera vez desde que había visto las fotos del ultrasonido, Camila sonrió genuinamente. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Hermana, si pudiste soportar 5 años con Ricardo postergando todos tus sueños, puedes hacer cualquier cosa. Camila se rió, sorprendida de que pudiera reírse en un momento como este. Tienes razón, siempre la tengo. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con respecto a Ricardo? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que eventualmente se va a enterar. Esta es una ciudad pequeña y tú vas a empezar a mostrar pronto, especialmente con gemelos. Camila no había pensado en eso. Había estado tan enfocada en procesar la noticia que no había considerado las implicaciones prácticas a largo plazo. Tienes razón. Se va a enterar tarde o temprano. La pregunta es, ¿quieres que se entere por ti o por alguien más? Camila se quedó pensando. Podía imaginar perfectamente el escenario. Ricardo enterándose por el chisme de alguien, llamándola furioso, acusándola de ocultarle información sobre sus hijos. O peor aún, Sofía enterándose primero y teniendo una crisis porque su nuevo esposo tenía hijos con su ex esposa. Creo que tengo que decírselo, dijo finalmente. ¿Cuándo? No lo sé. Después de la boda, tal vez. No quiero arruinar su día especial. Andrea la miró con incredulidad. ¿En serio? Después de todo lo que te hizo, ¿todavía te preocupas por no arruinar su boda? No es por él, explicó Camila. Es por mí. No quiero ser esa ex esposa dramática que causa problemas. Hermana, decirle a un hombre que va a ser padre no es causar problemas, es ser responsable. Camila sabía que Andrea tenía razón, pero la idea de confrontar a Ricardo, de ver su reacción, de lidiar con las complicaciones que esto traería, le causaba un nudo en el estómago. Una cosa a la vez, murmuró. Primero necesito acostumbrarme a la idea de que voy a ser madre de gemelos. Después me preocuparé por Ricardo. ¿Qué vas a hacer con respecto al trabajo, al apartamento, al dinero? Las preguntas prácticas de Andrea hicieron que la realidad golpeara a Camila de nuevo. Su trabajo en la firma de bienes raíces apenas le alcanzaba para mantener su apartamento de una habitación. ¿Cómo iba a mantener a 2 bebés? No lo sé, admitió. Supongo que tendré que encontrar la manera. Bueno, para empezar, te vas a mudar conmigo. Andrea, no puedo. No es una sugerencia, es una decisión. Tienes 2 opciones. Te mudas conmigo voluntariamente o vengo con una camioneta y empaco tus cosas yo misma.
Camila miró a su hermana menor, viendo la determinación feroz en sus ojos, y sintió una oleada de gratitud tan intensa que casi la abruma. ¿Por qué harías eso por mí? Porque eres mi hermana, porque estos bebés van a ser mis sobrinos, y porque tú harías lo mismo por mí. Era cierto, Camila habría hecho exactamente lo mismo. Está bien, dijo finalmente, me mudo contigo. Perfecto, podemos empezar este fin de semana. Mientras Andrea comenzaba a hacer planes y listas mentales, Camila se recostó en el sofá y puso sus manos sobre su vientre. Por primera vez desde que había descubierto su embarazo, no se sentía completamente sola. Tenía a Andrea. Tenía a sus bebés creciendo dentro de ella. Y tenía algo que no había tenido en mucho tiempo, un futuro que era completamente suyo. Ricardo había escogido su camino. Ahora era momento de que ella escogiera el suyo, y por primera vez en años, ese camino la emocionaba más de lo que la aterrorizaba. Habían pasado exactamente 5 semanas desde que Camila se había mudado con Andrea, y hoy era un día que había estado temiendo, el día de la boda de Ricardo con Sofía. Camila se encontraba parada frente al espejo de cuerpo entero de su hermana, estudiando su perfil con una mezcla de asombro y determinación. Su vientre comenzaba a mostrar una ligera curvatura que solo alguien que supiera qué buscar podría notar. «Apenas se nota», murmuró, pasando sus manos sobre el ligero cambio en su silueta que se insinuaba por debajo de su blusa holgada. «Solo nosotras sabemos qué buscar», respondió Andrea desde la puerta de la habitación, sosteniendo 2 tazas de té de jengibre. «La mayoría de la gente no notaría nada todavía». Camila aceptó la taza gratamente. Las náuseas matutinas finalmente habían comenzado a calmarse, pero el té de jengibre se había convertido en su salvación durante las últimas semanas. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Andrea suavemente. Camila cerró los ojos. Por supuesto que lo sabía. Había estado tratando de no pensar en ello durante toda la semana, pero era imposible ignorar la fecha que había tenido marcada en rojo en su calendario durante meses. «Es el día de la boda de Ricardo. ¿Cómo te sientes al respecto?». Camila se sentó en la cama, sosteniendo la taza caliente entre sus manos. «Honestamente, mejor de lo que pensé que me sentiría. Hace 3 meses, este día me habría destruido. Pero ahora», se tocó el vientre inconscientemente, «ahora tengo otras cosas en las que enfocarme». Andrea se sentó a su lado. «¿Estás segura? Porque si necesitas hablar o llorar o incluso ir a golpear almohadas, estoy aquí». «Lo sé, y te amo por eso». Camila le sonrió a su hermana. «Pero creo que ya hice mi duelo por ese matrimonio. Ricardo escogió su camino y yo estoy escogiendo el mío». «Hablando de tu camino», dijo Andrea con cuidado, ¿has pensado más en cuándo vas a decirle sobre los bebés? Esta era la pregunta que había estado evitando durante semanas. Su ginecóloga le había dicho que ya había entrado al 2º trimestre, el periodo cuando los embarazos se consideraban más estables y seguros. Ya no podía usar la excusa de esperar a estar segura. «Después de la luna de miel», decidió finalmente, «le daré 2 semanas para que disfrute su nueva vida de casado, y después, bueno, se lo tendré que decir. ¿Cómo crees que va a reaccionar?». Camila había pensado en esto cientos de veces, imaginando diferentes escenarios. «Honestamente, creo que va a entrar en pánico, va a sentirse culpable, va a querer hacer lo correcto, lo que sea que eso signifique para él. Probablemente va a querer darnos dinero o estar involucrado de alguna manera. ¿Y qué vas a hacer tú?». «No lo sé todavía. Supongo que depende de cómo se desarrolle la conversación». El timbre del apartamento interrumpió sus pensamientos. Andrea frunció el ceño. No esperaba a nadie. «Yo tampoco». Andrea bajó a abrir la puerta y Camila pudo escuchar voces desde la planta alta. Una de ellas le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarla.
Unos minutos después, Andrea subió las escaleras con una expresión extraña en el rostro. «Camila, hay alguien aquí que quiere verte». «¿Quién?» Es Rosa, la hermana de Ricardo». El estómago de Camila dio un vuelco. Rosa Herrera era 2 años menor que Ricardo y siempre habían tenido una relación cordial, pero distante. Durante el matrimonio, Rosa había sido amable pero nunca íntima, manteniéndose al margen de los problemas de pareja. «¿Qué quiere?» «No me lo dijo. Solo dijo que era importante que hablara contigo». Camila se miró en el espejo una vez más, asegurándose de que su blusa holgada ocultara su vientre en crecimiento. «Ok, que suba». Rosa apareció en la puerta unos momentos después. Era una mujer menuda con el mismo cabello oscuro de Ricardo y ojos que, en este momento, parecían llevar el peso del mundo. «Hola, Camila. Gracias por recibirme». «Por supuesto. Siéntate». Camila señaló la silla junto a la ventana. «¿Cómo has estado?» Rosa se sentó, pero parecía incapaz de estar quieta. Sus manos se movían nerviosamente en su regazo y evitaba el contacto visual directo. «Mira, sé que esto es extraño. Sé que probablemente lo último que quieres hoy es hablar con alguien de la familia, especialmente en el día de la boda de Ricardo. Está bien, Rosa. ¿Qué necesitas?» Rosa respiró profundamente. «Necesito decirte algo sobre Ricardo y Sofía. Algo que creo que tienes derecho a saber». El corazón de Camila comenzó a latir más fuerte. «¿De qué estás hablando?» «La relación entre ellos no comenzó cuando Ricardo te dijo que comenzó». Camila sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «¿Qué quieres decir?» «Ha estado viéndola durante más de 1 año, Camila. 14 meses para ser exacta. Mucho antes de que te dijera que había conocido a alguien más. Cuando él te confesó 4 meses, te estaba mintiendo incluso en eso. Quiso minimizar su traición para sentirse menos culpable». Las palabras golpearon a Camila como un martillo. Más de 1 año completo de mentiras, de fingir que trabajaba hasta tarde, de excusas y engaños. «¿Cómo lo sabes?» «Porque los vi juntos hace 14 meses en un restaurante al otro lado de la ciudad». Cuando le pregunté a Ricardo al respecto, me dijo que era solo trabajo, que no podía decirte porque querían mantener el proyecto en secreto hasta que estuviera más avanzado. Rosa se inclinó hacia adelante, sus ojos finalmente encontrando los de Camila. «Pero no era trabajo, Camila. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban. Yo sabía que era más que eso, pero Ricardo me rogó que no te dijera nada. Dijo que tenía que encontrar la forma correcta de terminar las cosas contigo. Más de 1 año completo», murmuró Camila, sintiendo cómo la traición se intensificaba. «¿Por qué me lo dices ahora?» «Porque hoy, en la ceremonia, cuando los vi prometerse amor eterno, no pude soportarlo más. No puedo vivir sabiendo que te mintió sobre el tiempo que duró su aventura. Tú mereces saber la verdad». Camila se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta nueva información. 14 meses de mentiras. Más de 1 año donde ella había estado tratando de salvar su matrimonio, mientras Ricardo ya había entregado su corazón a otra mujer. «¿Ya se casaron?», preguntó finalmente. «Hace 2 horas, en la iglesia San Miguel». La iglesia donde ella y Ricardo se habían casado, donde habían prometido amarse para siempre. Andrea, que había estado escuchando en silencio desde la puerta, se acercó y puso una mano protectora en el hombro de Camila. «Rosa», dijo con voz firme, «aprecio que hayas venido a decirle esto a Camila, pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace 14 meses cuando los viste?» Rosa bajó la mirada. «Porque soy una cobarde. Porque Ricardo es mi hermano y pensé que tal vez me estaba equivocando. Porque no quería ser responsable de destruir un matrimonio». «El matrimonio ya estaba destruido», dijo Camila suavemente. «Solo que yo no lo sabía. Lo siento mucho, Camila. Sé que esto no cambia nada, pero necesitaba que supieras que no todos en la familia aprobamos lo que hizo. ¿Los padres de Ricardo saben? ¿Sospechan?
Mamá nunca le gustó cómo se desarrollaron las cosas, pero Ricardo les dijo la misma historia que a ti, que se enamoró después de que empezaron a trabajar juntos. Camila sintió una oleada de náuseas que no tenía nada que ver con el embarazo. Había algo profundamente humillante en saber que había sido la última en enterarse de la verdadera duración de la traición de su esposo. «Rosa», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto. ¿Crees que Ricardo alguna vez me amó realmente? ¿O todo nuestro matrimonio fue una mentira?» Rosa se quedó pensando por un momento. «Creo que te amó, Camila. Pero creo que Ricardo siempre ha sido débil cuando se trata de tomar decisiones difíciles. Creo que se enamoró de Sofía y en lugar de ser honesto contigo inmediatamente, trató de vivir en ambos mundos. Quería mantener la seguridad de lo que tenía contigo mientras exploraba lo que podría tener con ella. ¡Qué conveniente para él!», murmuró Andrea con sarcasmo. «Hay algo más», continuó Rosa. «Durante la recepción escuché a Sofía hablando con sus amigas. Está muy ansiosa por tener hijos inmediatamente. Aparentemente ha estado tomando vitaminas prenatales desde antes de la boda». Esta información golpeó a Camila de una manera completamente inesperada. Sofía quería tener hijos inmediatamente con Ricardo, mientras que a ella le había dicho durante años que no era el momento adecuado. Sin pensarlo, sus manos se movieron hacia su vientre, donde 2 bebés de Ricardo crecían en secreto. El movimiento fue sutil, pero Rosa lo notó. Sus ojos se posaron en las manos de Camila, luego en su perfil ligeramente redondeado y finalmente en su rostro. «Camila», dijo lentamente, «estás...». El silencio se extendió por la habitación como una nube pesada. Andrea se tensó, preparándose para intervenir si era necesario. Camila se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad antes de lo que había planeado. «Sí», dijo finalmente, «estoy embarazada». Los ojos de Rosa se abrieron enormemente. «¿De Ricardo?» «De gemelos de Ricardo». Rosa se quedó completamente inmóvil por varios segundos, como si su cerebro hubiera dejado de funcionar. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «¿Gemelos? ¿Ricardo va a ser padre de gemelos?» «Sí, pero él no lo sabe todavía». «¿Cuándo se lo vas a decir?» «Después de su luna de miel. No quería arruinar su boda». Rosa soltó una risa amarga. «Su boda. Dios mío, Camila, la ironía de todo esto. Sofía está ahí celebrando su nuevo matrimonio y hablando de tener hijos, y tú ya estás embarazada de los hijos de él. La vida tiene un sentido del humor muy retorcido», admitió Camila. «¿Qué vas a hacer? ¿Criar a mis bebés, con o sin Ricardo?» Rosa se inclinó hacia adelante. «Camila, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿puedo pedirte que no le digas a Ricardo que yo te conté sobre la duración real de su aventura? Al menos no todavía. Necesito tiempo para decidir cómo manejar mi relación con él». Camila la miró durante un largo momento. «Rosa, ¿puedo preguntarte por qué viniste realmente hoy? No fue solo para contarme sobre la aventura, ¿verdad?» Rosa suspiró profundamente. «Vine porque creo que mi hermano cometió el error más grande de su vida cuando te dejó. Y creo que cuando se entere de que está perdiendo la oportunidad de ser padre de tus hijos, se va a dar cuenta de lo que realmente perdió. ¿Y qué se supone que debo hacer con esa información? Nada, solo quería que supieras que no toda la familia piensa que hizo lo correcto». Después de que Rosa se fue, Camila se quedó sentada en silencio durante largo rato, procesando todo lo que había escuchado. Andrea se sentó a su lado, esperando pacientemente a que su hermana hablara. 14 meses completos, dijo finalmente Camila. 14 meses completos de mentiras. ¿Cómo te sientes al saberlo? Extrañamente aliviada. ¿Aliviada? Sí. Durante meses me he estado preguntando qué hice mal, qué pude haber hecho diferente para salvar mi matrimonio. Pero saber que llevaba 14 meses engañándome, eso no tiene nada que ver conmigo.
Eso es sobre él y sus decisiones. Camila se tocó el vientre, sintiendo la vida que crecía dentro de ella. ¿Y sabes qué más? Me alegra que estos bebés no vayan a crecer viendo a su padre tratar a su madre de esa manera. Se merecen mejor que eso. ¿Todavía planeas decirle después de la luna de miel? Sí, pero ahora por una razón diferente, no porque sienta que le debo algo, sino porque es lo correcto. Estos bebés tienen derecho a conocer a su padre, incluso si su padre resultó ser diferente de lo que yo pensaba. Andrea abrazó a su hermana. Eres más fuerte de lo que crees, Camila. Tengo que serlo, respondió Camila mirando hacia el futuro que se extendía frente a ella. Por ellos. Con el pasar de las siguientes semanas, mientras Ricardo disfrutaba su luna de miel en las Bahamas con Sofía, Camila comenzó a planear la conversación más difícil de su vida. Una conversación que cambiaría todo, para todos los involucrados. Pero por primera vez, desde que había descubierto su embarazo, se sentía preparada para enfrentarlo. Tenía la verdad de su lado. Tenía la fuerza que viene de saber que estás haciendo lo correcto. Y tenía dos pequeñas razones creciendo dentro de ella para ser la mujer más valiente que jamás había sido. La boda había terminado. La luna de miel pronto terminaría también. Y entonces comenzaría el siguiente capítulo de esta historia extraordinaria. Habían pasado 3 semanas desde que Ricardo había regresado de su luna de miel en las Bahamas. 3 semanas en las que Camila había reunido el valor para esta conversación inevitable. Se encontraba sentada en su auto frente al edificio corporativo donde Ricardo trabajaba, con las manos sudorosas aferradas al volante y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico. Su vientre de 4 meses y medio ya era claramente visible, incluso con la chaqueta holgada de color negro que había escogido cuidadosamente para esta ocasión. Había practicado esta conversación cientos de veces frente al espejo. Había ensayado cada palabra, cada gesto, cada posible reacción de Ricardo. Pero ahora que el momento había llegado, se sentía como si estuviera a punto de saltar de un avión sin paracaídas. Su teléfono vibró con un mensaje de Andrea. «¿Ya llegaste? Recuerda que eres la mujer más fuerte que conozco. Estos bebés tienen suerte de tenerte como madre». Camila tocó su vientre con una ternura que había aprendido a sentir durante estos meses de transformación. «Mis niños», susurró. «Hoy van a conocer quién es su papá, aunque él todavía no lo sepa». Se miró una última vez en el espejo retrovisor. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la esposa sumisa y complaciente que había sido durante años. Esta mujer tenía fuego en los ojos, determinación en cada línea de su rostro y una fuerza interior que había nacido del dolor más profundo. Salió del auto y caminó hacia la entrada del edificio con pasos decididos. Cada clic de sus tacones contra el pavimento marcaba el ritmo de su nueva vida. La recepcionista, una mujer joven llamada Lucía, que había sido testigo silenciosa del drama matrimonial de Ricardo, levantó la vista de su computadora. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio a Camila, especialmente cuando su mirada se posó en el vientre obviamente redondeado. Señorita Herrera», tartamudeó, sus mejillas enrojeciendo mientras trataba de procesar lo que estaba viendo. «Hola, Lucía», respondió Camila con una calma que sorprendió a ambas. «Necesito hablar con Ricardo, es urgente». Lucía miró nerviosamente hacia los ascensores, luego de vuelta a Camila, sus ojos haciendo el viaje entre su rostro y su vientre varias veces. Déjeme llamarlo». Camila pudo escuchar cómo la voz de la recepcionista temblaba ligeramente mientras marcaba la extensión. «Señor Herrera, Camila está aquí en recepción y dice que necesita hablar con usted urgentemente». «Sí, señor, entiendo, se lo diré». Durante esos minutos de espera,
Camila notó cómo el ambiente en el lobby cambió sutilmente. Los empleados que pasaban comenzaron a caminar más lento. Sus conversaciones se volvieron más susurradas y pudo sentir miradas curiosas posándose en ella desde diferentes ángulos. ¿Es ella la exesposa de Ricardo? Escuchó que alguien murmuró detrás de una planta decorativa. «Dios mío, ¿está embarazada?», respondió otra voz. «¿Crees que sea de él?». Cada susurro era como una gota de agua en un estanque, creando ondas de chisme que se expandían por toda la oficina. Finalmente, las puertas doradas del ascensor se abrieron con un suave ding y Ricardo apareció. Se veía bronceado y descansado de su luna de miel caribeña, vestido con un traje gris impecable y una corbata azul que Sofía probablemente le había escogido. Pero en el momento que sus ojos se posaron en Camila, todo su aire de ejecutivo exitoso se desplomó. Camila pudo ver el momento exacto cuando su cerebro procesó lo que estaba viendo. Sus pasos se hicieron más lentos. Luego se detuvieron por completo a medio camino del lobby. Su rostro palideció dramáticamente debajo del bronceado caribeño y su boca se abrió ligeramente, como si hubiera olvidado cómo respirar. «Dios mío», murmuró, y su voz atravesó el silencio tenso que había caído sobre todo el lobby. Los empleados que habían estado fingiendo trabajar ahora ni siquiera pretendían no estar mirando. Lucía tenía los ojos fijos en la escena como si estuviera viendo una telenovela en vivo. «Hola, Ricardo», dijo Camila, su voz firme y clara. «Necesitamos hablar». Ricardo se acercó lentamente, como si estuviera caminando a través de melaza. «Camila, tú estás embarazada, de 4 meses y medio, de gemelos». Las palabras salieron claras y directas, como balas disparadas con precisión. El silencio que siguió fue tan profundo que Camila pudo escuchar el zumbido de las luces fluorescentes arriba. Ricardo se tambaleó ligeramente, y por un momento ella pensó que podría desmayarse. «¿Podemos?», comenzó él, su voz ronca y apenas audible. «¿Hablar en privado?». Esa era exactamente mi intención. La llevó hacia una pequeña sala de conferencias en la planta baja, sus manos temblando visiblemente mientras buscaba las llaves. Detrás de ellos, Camila pudo escuchar el murmullo inmediato de conversaciones que explotaron en el momento que cerraron la puerta. Ricardo se sentó pesadamente en una de las sillas de cuero negro, pasándose las manos por el cabello nerviosamente. Pero esta vez, el gesto tenía una desesperación que nunca había visto antes. «¿Son míos?», preguntó, y las palabras salieron como si le costara dolor físico pronunciarlas. La pregunta la golpeó como una bofetada fría. «¿En serio me estás preguntando eso?». «No, yo no quise. Es solo que... ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tengo?». Terminó ella la pregunta por él. 4 meses y medio. Lo que significa que quedé embarazada unas semanas antes de que firmáramos el divorcio. Camila pudo ver cómo él hacía los cálculos mentalmente, recordando sus últimas noches juntos, esas noches donde él había estado presente físicamente, pero con la mente claramente en otro lugar. «¿Por qué no me dijiste antes?», preguntó, y había una acusación implícita en su tono que encendió algo feroz dentro de Camila. «¿Por qué no te dije antes?», repitió ella, su voz elevándose por primera vez. «¿Quieres saber por qué, Ricardo?». «Porque no lo sabía. Me enteré el mismo día que firmamos el divorcio, el mismo día que tú oficialmente escogiste tu nueva vida con Sofía sobre la vida que habíamos construido juntos». Se puso de pie, su energía demasiado intensa para permanecer sentada. Las náuseas matutinas comenzaron esa mañana, en el momento exacto que me desperté para ir al juzgado a disolver nuestro matrimonio. ¿No te parece irónico? Ricardo se veía como si hubiera sido golpeado por un camión. No puede ser. ¿No puede ser qué? No puede ser que finalmente esté embarazada de los hijos que me prometiste durante 5 años. No puede ser que los bebés que siempre quisiste
Algún día ahora van a nacer después de que escogiste construir una familia con otra mujer. Las palabras salieron con una fuerza que Camila no sabía que poseía, años de frustración y dolor finalmente encontrando su voz. ¿Gemelos?, preguntó él débilmente. Un niño y una niña, respondió ella tocándose el vientre con una ternura protectora. Isabela y Sebastián. ¿Ya les pusiste nombres? Por supuesto que ya les puse nombres. Llevo 4 meses y medio preparándome para ser madre soltera, Ricardo. 4 meses y medio tomando decisiones sobre sus vidas porque su padre estaba demasiado ocupado jugando a la casa feliz con su nueva esposa. Ricardo se levantó abruptamente y comenzó a caminar en círculos por la pequeña sala, como un animal enjaulado. Esto cambia todo, Camila, todo. No tiene que cambiar nada para ti, respondió ella con una calma mortal. Vine a decírtelo porque estos bebés tienen derecho a saber quién es su padre, pero no vine a pedirte nada, Ricardo. No vine a rogarte que vuelvas, no vine a destruir tu matrimonio perfecto. ¿Cómo puedes decir que no cambia nada? Van a ser mis hijos. ¿Y qué planeas hacer al respecto?, le gritó, toda su compostura finalmente quebrándose. ¿Dejar a Sofía? ¿Cancelar la luna de miel eterna? ¿Admitir que el gran Ricardo Herrera cometió el error más estúpido de su vida? Eso no es justo. No es justo. La risa que salió de Camila era amarga y dura. ¿Sabes lo que no es justo, Ricardo? Que durante 5 años completos, me dijiste que no era el momento adecuado para tener hijos. Que pospusiste mi sueño de ser madre una y otra vez, mientras esperabas tu momento perfecto que nunca llegó. Se acercó a él, sus ojos brillando con lágrimas de furia. ¿Sabes lo que no es justo? Que ahora estoy embarazada de los hijos que siempre quisiste. Pero los voy a criar sola porque tú escogiste empezar de nuevo con alguien que tiene 6 años menos que yo y no tiene el equipaje de un matrimonio fallido. Camila, por favor. ¿Y sabes qué más no es justo?, continuó sin darle oportunidad de hablar. Que tu hermana Rosa me contó la verdad sobre tu aventura. No 4 meses, Ricardo, 14 meses. Más de 1 año completo me estuviste engañando mientras yo trataba desesperadamente de salvar nuestro matrimonio. Los ojos de Ricardo se llenaron de culpa pura y terror. ¿Rosa te dijo eso? El día de tu boda. Vino a verme porque no podía vivir con la culpa de saber la verdad y no decírmela. 14 meses, Ricardo. 14 meses en los que yo estaba viendo terapeutas matrimoniales, leyendo libros sobre cómo reconectar con tu esposo, planeando escapadas románticas para rescatar nuestro matrimonio. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, recuperando su compostura con una fuerza que la sorprendió a ella misma. Pero ¿sabes qué, Ricardo? Ya no importa. Ya no me importan tus mentiras, tu cobardía, tu incapacidad para ser honesto, porque estos bebés, se tocó el vientre, me dieron algo que tú nunca pudiste darme, un propósito que no depende de nadie más que de mí misma. En ese momento, el teléfono de Ricardo comenzó a sonar. La pantalla iluminada mostraba una foto de Sofía sonriendo radiante en su vestido de novia. ¿No vas a contestar?, preguntó Camila, señalando el teléfono. Ricardo miró el dispositivo como si fuera una bomba a punto de explotar. No puedo. No ahora. Vas a tener que contestarle eventualmente y vas a tener que contarle la verdad. ¿Cómo le digo esto, Camila? ¿Cómo le digo a mi esposa de 3 semanas que mi ex esposa está embarazada de gemelos míos? Esa no es mi responsabilidad, Ricardo. Ese es el precio de las decisiones que tomaste. Ese es el costo de haber vivido una doble vida durante más de 1 año. El teléfono dejó de sonar, pero inmediatamente comenzó de nuevo. Esta vez, Ricardo lo miró con pánico genuino. «Contesta», le ordenó Camila. «No quiero que piense que estás aquí conmigo teniendo algún tipo de aventura nostálgica». Con manos temblorosas, Ricardo contestó. «Hola, mi amor». «Sí, todavía estoy en el trabajo. No va a ser una reunión larga. Por supuesto que llego a tiempo para cenar. Yo también te amo».
Cuando colgó, Camila pudo ver lágrimas genuinas formándose en sus ojos por primera vez desde que había entrado a la sala. ¿La amas realmente?, preguntó suavemente. Con todo mi corazón, respondió él sin dudar. Entonces lucha por ella. Sé honesto con ella por primera vez en tu vida. Dale la oportunidad de decidir si puede manejar estar casada con un hombre que va a ser padre de los hijos de su ex esposa. ¿Y si no puede? ¿Y si decide que es demasiado complicado? Entonces sabrás que no era la mujer adecuada para el hombre que realmente eres, no para la versión perfecta que le presentaste durante su aventura. Ricardo la miró con una expresión que Camila nunca había visto antes, respeto genuino mezclado con una admiración dolorosa. ¿Cuándo te volviste tan fuerte? Cuando tuve que serlo, respondió ella simplemente. Cuando me di cuenta de que nadie más iba a luchar por mi felicidad, excepto yo. Se dirigió hacia la puerta, alisándose la chaqueta con una dignidad que había aprendido a encontrar en los momentos más difíciles. Tengo que irme. Andrea me está esperando para ir a la cita con el ginecólogo. ¿Puedo? ¿Sería posible? ¿Me dejarías ir contigo alguna vez? A una cita médica, quiero decir. Camila se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Primero, sé honesto con Sofía. Completamente honesto. Sobre los bebés, sobre las mentiras, sobre todo, si ella puede manejar la situación y ustedes dos pueden comportarse como adultos civilizados, entonces podemos discutir tu participación en las vidas de Isabela y Sebastián. ¿Y si ella no puede manejarlo? Entonces tendrás que decidir qué es más importante para ti, tu matrimonio o tus hijos. Pero esta vez, Ricardo, la decisión va a ser completamente tuya. No voy a ser yo quien decida por ti, y no voy a ser yo quien cargue con las consecuencias de tu cobardía. Mientras abría la puerta, Ricardo la llamó una última vez, su voz quebrada y llena de arrepentimiento. Camila, para que conste, lamento todo, cada mentira, cada momento de dolor que te causé, cada sueño que destruí. Si pudiera regresar el tiempo. Ella se volteó para mirarlo una última vez, y en sus ojos había una serenidad que él nunca había visto antes. Yo también lamento muchas cosas, Ricardo. Lamento que no pudieras amarme lo suficiente para ser honesto conmigo. Lamento que necesitaras mentir para sentirte bien contigo mismo. Pero no lamento dónde estoy ahora. No lamento que estos bebés vayan a tener una madre que los puso primero desde el momento que supo que existían. Con el paso de los siguientes días, la noticia se extendió por la ciudad como un incendio descontrolado. En los supermercados, en las peluquerías, en los cafés, la conversación giraba alrededor del mismo tema. Camila Herrera, la exesposa traicionada, estaba esperando gemelos de su exmarido recién casado. Pero para sorpresa de muchos, Camila parecía completamente ajena a los chismes. Continuaba con su vida diaria con una serenidad que impresionaba a todos los que la conocían. Trabajaba en su nueva consultoría de bienes raíces desde casa, asistía a sus citas médicas religiosamente y se preparaba para la maternidad con una dedicación que rayaba en lo sagrado. Andrea la encontró una tarde organizando la habitación de los bebés, doblando cuidadosamente ropita diminuta en colores suaves. ¿Cómo estás manejando todo el drama público?, le preguntó su hermana. ¿Sabes qué es lo extraño?, respondió Camila, sosteniendo una pequeña manta amarilla. Ya no me importa lo que piense la gente. Por primera vez en mi vida adulta, mis decisiones no están basadas en las expectativas de otros. Semanas después, el teléfono de Camila sonó con un número que no reconoció. Cuando contestó, la voz del otro lado la sorprendió completamente. Camila, soy Sofía. ¿Podríamos hablar? Por supuesto. ¿Puedo ir a verte? Creo que es importante que tengamos esta conversación cara a cara. Cuando Sofía llegó al apartamento de Andrea esa tarde, Camila se sorprendió por su transformación.
La mujer confiada y radiante que había visto en el juzgado se había convertido en alguien que parecía haber envejecido años en semanas. Tenía ojeras profundas, había perdido peso notablemente y sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. «Gracias por recibirme», dijo Sofía, sentándose nerviosamente en el borde del sofá, como si estuviera lista para huir en cualquier momento. «¿Cómo estás lidiando con la noticia?», preguntó Camila directamente. «Honestamente, siento como si mi mundo se hubiera desmoronado», admitió Sofía, lágrimas ya formándose en sus ojos. «Ricardo me contó todo hace una semana, sobre los bebés, sobre el tiempo real que duró nuestra relación mientras ustedes todavía estaban casados. ¿Cómo te sientes al respecto?». «Traicionada no cubre ni la mitad», respondió Sofía con una risa amarga. «Camila, yo realmente creí que nuestro amor era especial, único. Él me hizo creer que su matrimonio contigo había muerto emocionalmente años antes de que nos conociéramos. Me hizo sentir como si fuera su salvadora, no su cómplice en adulterio». Camila estudió el rostro de la mujer que había sido instrumental en la destrucción de su matrimonio y sintió algo completamente inesperado, compasión genuina. «¿Qué planeas hacer ahora?». «No lo sé», confesó Sofía. «Parte de mí quiere irme, desaparecer, fingir que estos últimos 2 años nunca pasaron, pero otra parte…» Se detuvo, luchando con sus palabras. «¿Otra parte qué?». «Otra parte todavía lo ama desesperadamente a pesar de todo». Camila asintió con comprensión. «Te entiendo más de lo que piensas, Sofía. Yo también amé a un hombre que resultó ser muy diferente de lo que pensé que era». ¿Cómo lo superaste? «Día a día, decisión por decisión. Dejé de enfocarme en lo que había perdido y comencé a construir lo que quería tener». Sofía se quedó en silencio por varios minutos, procesando las palabras. «¿Qué va a pasar con los bebés? ¿Vas a dejar que Ricardo esté involucrado? Si él quiere estarlo, y si ustedes dos pueden manejar la situación como adultos maduros, entonces sí. Pero no voy a forzar nada, y no voy a permitir que mis hijos crezcan en medio de drama y resentimiento. ¿Y si no podemos manejarlo? ¿Y si es demasiado difícil para mí? Entonces tendrás que decidir qué puedes vivir y con qué no puedes vivir. Pero esa decisión tiene que venir de ti, no de mí, no de Ricardo, no de lo que la gente espere de ti». Sofía se secó las lágrimas con un pañuelo arrugado. «¿Puedo preguntarte algo personal?». «Por supuesto». «¿Me odias?». Camila consideró la pregunta seriamente antes de responder. «No, Sofía, no te odio. Te compadezco, porque ahora sabes lo que se siente amar a alguien que no fue completamente honesto contigo desde el principio. ¿Crees que Ricardo puede cambiar? ¿Crees que puede aprender a ser completamente honesto?». «Creo que Ricardo va a tener que decidir quién quiere ser. La pregunta es si tú puedes amar a la persona que él realmente es, no a la versión idealizada que te enamoró». Con el paso de los meses siguientes, lentamente se estableció una nueva dinámica. Sofía, después de semanas de terapia individual y matrimonial, decidió que podía intentar construir un matrimonio basado en honestidad completa, incluso si eso significaba aceptar que su esposo tendría hijos con otra mujer. Ricardo, por su parte, tuvo que enfrentar las consecuencias de años de evitar decisiones difíciles. Comenzó terapia individual para entender por qué había elegido la mentira sobre la honestidad, y trabajó arduamente para reconstruir la confianza tanto con Sofía como eventualmente con Camila. 4 meses y medio después de esa conversación devastadora en la sala de conferencias, Isabela y Sebastián nacieron en una mañana dorada de primavera. Ricardo estuvo presente en el hospital, nervioso, pero genuinamente emocionado por conocer a sus hijos. Sofía esperó en casa, todavía luchando con sus propios sentimientos, pero respetando la importancia del momento. Cuando Camila sostuvo a sus bebés por primera vez, sintió una completud que nunca había experimentado.
Estos pequeños seres humanos eran completamente suyos, de una manera que nadie nunca podría ser. Los había protegido desde antes de nacer, había tomado cada decisión pensando en su bienestar, había encontrado su fuerza más profunda para darles el mejor comienzo posible en la vida. «Son hermosos», murmuró Ricardo con lágrimas en los ojos mientras miraba a su hijo y su hija. «Sí», respondió Camila, «lo son». Con el paso de los años se estableció una rutina cuidadosamente negociada. Ricardo visitaba a los gemelos 3 veces por semana, participaba en sus actividades escolares y contribuía tanto económica como emocionalmente a su crianza. Sofía, con el tiempo, encontró una manera de aceptar su papel en esta familia no tradicional y eventualmente desarrolló una relación cordial, aunque distante, con los niños. Y Camila, la mujer que había comenzado esta historia como una esposa traicionada y abandonada, se había transformado en algo que nunca había imaginado posible, la versión más fuerte y más auténtica de sí misma. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere dejar ir, que la familia puede tomar formas que nunca imaginaste, que la traición más devastadora puede convertirse en la liberación más profunda, y que a veces perder todo lo que creías que querías es la única manera de encontrar todo lo que realmente necesitabas. Porque esta historia nunca había sido realmente sobre Ricardo, o sobre Sofía, o sobre el matrimonio que se desmoronó. Había sido sobre Camila descubriendo quién era cuando nadie más estaba definiendo su valor. Y esa mujer resultó ser, era exactamente quien siempre había estado destinada a ser.